sectores que ya van a conocer ustedes, a propósito de lo que está sucediendo desde ayer en Colombia, que es una gran revuelta, una gran movilización de muchachos, de estudiantes, unas marchas que terminaron ayer mal, terminaron con problemas de orden público, pero hoy vamos a hablar del tema de fondo, que es el tema de la educación. Nos acompaña esta noche un grupo de protagonistas, que son las personas que tienen incidencia, que han manejado este debate y que han aceptado esta noche venir aquí a confrontar argumentos, a debatir ideas, para contarle al país qué es lo que está pasando con todo este rollo de la educación. Gracias por acompañarnos. A la gente que quiera opinar, ya tengo muchísimos mensajes. Estamos desde hace rato en Twitter. Les propuse que nos hicieran preguntas, que nos plantearan enfoques, argumentos. Estamos en Twitter, estamos en Facebook y la página para que ustedes opinen es caracol.com.co. Allí encuentran el link de Hora 20. Dicho eso, saludo a nuestros invitados. Me falta saludar al Cambuche, que son los secuestrados, no nos olvidamos de ellos. Y aquí está, vamos a arrancar este debate. María Fernanda Campo es la ministra de Educación. La saludo. Muy amablemente ella ha aceptado participar en este debate. Ministra, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Néstor. Los saludo a usted y a todos sus oyentes. Muchas gracias por esta invitación. Jairo Rivera es su contraparte natural en este debate, es el vocero de los estudiantes, secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios. Buenas noches, Jairo. Muy buenas noches, Néstor, muchas gracias. Jairo además es miembro de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que es el proceso que aglutina todos los sectores de la educación superior. La MANE, que es donde están todos los muchachos organizándose y debatiendo el tema de la reforma educativa. Ministra, estudiante, está Juan Carlos Orozco, que es rector de la Universidad Pedagógica. Buenas noches, doctor Orozco. Buenas noches, Néstor. Al micrófono, por favor. Un saludo solidario a los miembros del Cambuche, en especial a la familia de Nora Valentina. Estamos a la expectativa de que quienes la tienen secuestrado la liberen cuanto antes y se haga ese pacto que se requiere para que no se involucre a los niños en el conflicto. Confiemos en que ella todavía no esté en el Cambuche. Ojalá, hoy pasaron cosas con Nora Valentina, ojalá se aclare esa situación. Juan Carlos Orozco, además de ser rector de la Pedagógica, es miembro de la Junta Directiva del Sistema Universitario Estatal, que es el gremio de las universidades públicas. Y el cuarto panelista es José Dilberto Caicedo, representante a la Cámara por el partido de la U. Este proyecto educativo entró por Cámara de Representantes, está en la Comisión Sexta, de la cual es usted presidente. Doctor Caicedo, buenas noches, ¿cómo está? Néstor, buenas noches para usted, para todos los oyentes, muy contento de estar acá en este importante debate para el país. Bueno, señoras y señores, arranquemos. Los oyentes que quieran opinar aquí los voy a estar leyendo constantemente. Para comenzar, les pido una interpretación, un par de minutos cada uno. ¿Qué es lo que está pasando con la reforma de la educación? ¿Por qué hemos llegado a este grado de ebullición? Ya hay unos conceptos claros. El gobierno dice que retiró el ingrediente que era tal vez el más explosivo, el más controvertido, que era lo del ánimo de lucro, que muchos interpretaban como la privatización de las universidades públicas. Ministra, quisiera escuchar su impresión de lo que está pasando alrededor de su reforma. Bueno, Néstor, primero que todo, yo quiero contar por qué la reforma. La reforma la necesita el país y la necesitan los jóvenes colombianos. La ley 30 que hoy está vigente va a cumplir 20 años de haber sido expedida y nuestro sistema de educación superior requiere ser revisado, repensado y requiere ser modernizado para que haya más equidad en nuestro país y haya más posibilidades de que más jóvenes, especialmente los de bajos recursos económicos, puedan acceder a una educación de calidad. Entonces, de forma participativa, hemos construido una propuesta de reforma a la educación superior en Colombia que radicamos la semana pasada en el Congreso de la República, que busca básicamente mejorar la calidad de la educación superior en todos sus niveles, aumentar la cobertura, dar mayor acceso especialmente a los jóvenes de menores ingresos en nuestro país, y no solamente que accedan a la educación superior, sino que se logren graduar
Buscamos también, obviamente, que nuestro sistema esté a tono con las demandas en materia de formación de capital humano, teniendo en cuenta las necesidades del país en un mundo más globalizado y, por supuesto, que haya un mayor nivel de rendición de cuentas de las instituciones. Entonces, el proyecto fue radicado la semana pasada ante el Congreso de la República y, como usted bien lo decía, ante la Comisión Sexta. Producto de la radicación de este proyecto, entonces ya ante el Congreso de la República, pues se han empezado a dar una serie ya de manifestaciones y de marchas que el país ya conoce y que pues entiendo que se va a hacer, por supuesto, uno de los temas que vamos a tratar en la noche de hoy. Ahora, ministra, con esas palabras de que el proyecto pretende actualizar, modernizar, mejorar la educación pública universitaria en Colombia, claro, eso suena perfecto. Me imagino que a eso nadie se opone. ¿Cuál es su interpretación? ¿Por qué la molestia de los jóvenes? ¿Qué ve usted aquí en el escenario de lo que está pasando? Néstor, yo creo que hay un gran nivel de desinformación frente al proyecto de ley que fue radicado en el Congreso la semana pasada. Nosotros iniciamos este proceso de discusión pública en el mes de marzo. El presidente Juan Manuel Santos presenta una propuesta de reforma a la educación superior y a partir de ahí, con el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional, empezamos un proceso de discusión pública, incluyente, participativa a nivel nacional. Y producto de esas discusiones que se dieron con todo el sector académico, con organizaciones sociales, el sector productivo, padres de familia, en fin, con la sociedad en general, se fueron incorporando los cambios, recomendaciones, críticas, sugerencias al proyecto, hasta que logramos llegar a este proyecto que ha sido construido, insisto, de forma totalmente participativa y que fue radicado en el Congreso de la República. Estoy comenzando a recibir mensajes de gente que dice la ley 30, la reforma a la ley 30 va a acabar con las universidades, va a acabar con la pedagógica, va a debilitar a la nacional, va a hacer agonizar a la Universidad de Antioquia. Ya vamos a hablar de eso, de cómo afecta a la universidad pública y también cómo toca a la universidad privada. 7:42. Su interpretación, Jairo, también, ¿qué es lo que está pasando con la reforma? Bueno, los estudiantes. Primero mencionar, realmente ha habido un debate público fuertísimo y muy grande frente a este tema de la reforma. Y bajo el último proyecto, digamos ya, el radicado pues de esta nueva ley de educación superior, hemos hecho los análisis pertinentes. Nosotros creemos tres cosas. La primera es que creemos que la reforma tiene un problema de procedencia. Segundo, un problema de contenido. Y tercero, que es un tema que nos parece, digamos, bien importante, tenemos un problema de fondo en términos de lo que se propone como educación para el país. Entonces, en el primer punto, pues creemos que la reforma no fue consultada con las comunidades académicas. Claro, uno dirá, hombre, pero la mayoría de las leyes se pasan al Congreso, las hacen los organismos competentes, pero la realidad es que en materia de la educación superior, las universidades son entes propositivos por antonomasia y el debate público en torno a la universidad siempre ha existido. Es decir, si al día de mañana tuviéramos que entregar una propuesta, no habría problema porque hay un debate muy fuerte histórico en las universidades y se ha visto con rectores, etcétera, frente al tema de la educación superior. La universidad es un centro crítico y académico por antonomasia. El segundo es el tema de contenido. Nosotros creemos que... Pero perdóneme una duda, aquí Jairo, lo interrumpo un segundo. ¿Por qué la ministra dice que aquí hubo consultas y hubo debate previo antes de radicar? Y usted dice exactamente lo contrario. ¿A quién le creo o a quién le creen los oyentes? Yo le comento. Hubo una serie de foros. El Ministerio abrió una plataforma virtual. Los estudiantes, los profesores del país, digamos, diferentes estamentos participamos en esos foros. Pero estamos completamente seguros que lo que se planteó en esos foros de fondo, que tenía que ver con la estructura de la ley, no solo no fue tenido en cuenta, sino que se manifiesta, digamos, en los actos finales que se toman, que es pasar directamente la reforma al Congreso de la República. Cuando desarrollamos esos foros, nosotros hicimos una propuesta, y fue muy clara, tomemos las diferentes propuestas que hay como insumos y construyamos una propuesta conjunta, ¿sí? Y ese fue, digamos, como el planteamiento fundamental que hicimos. Pues lo que le estaba comentando, los problemas de contenido. Sí hubo consultas, sí hubo debate previo a la presentación de la ley. Nosotros hemos hecho debate siempre. Lo que no ha habido lo que no ha existido es que se recoja ese debate público en términos de la ley. Muy bien, decía usted que le veían tres problemas, nos quedamos en el tema de procedencia, segundo era el tema de contenido. De contenido. Frente al tema de contenido, creemos que hay cuatro cosas fundamentales.
Primero, una problemática muy grave de financiación de la universidad. Y en eso para nosotros hay un punto clave que es una diferencia radical entre las propuestas que tenemos. No solo los estudiantes, sino varios miembros de la comunidad universitaria. Creemos que la propuesta nuestra tiene como intención recomponer el sentido de lo público. Mientras que, y es un poco para utilizar una frase del profesor Moisés Basserman, rector de la Universidad Nacional, la reforma que plantea el Gobierno Nacional es una reforma sin respuestas, que es como se denominaba uno de los artículos que sale en El Espectador. Ese es el primer tema fundamental. El segundo, un problema de autonomía universitaria sumamente grave. Y es que creemos que el sistema universitario ha avanzado a unos niveles donde las universidades pueden trascender las mismas propuestas de las oficinas del Ministerio de Educación. Pero lo que se hace en esta propuesta es instaurar sistemas de vigilancia y control, esquemas de financiación que realmente vulneran la autonomía en sus tres etapas: autonomía financiera, autonomía académica y autonomía de gobierno universitario. Y un tercer punto fundamental, que es el debate de la cobertura y la calidad y el acceso, por supuesto, que está ligado a estas dos. Y es que creemos que la reforma no solo no soluciona, sino que profundiza los problemas de calidad y de cobertura en el país. Pues ahorita explicaré por qué. Muy bien. Ese computador que ustedes ven al frente, la gente que está en Twitter nos está viendo en este momento a través de la TweetCam, que es una herramienta que permite que la gente que está conectada nos siga y pueda ver cómo transcurre físicamente este debate. Me preguntan quién es Jairo Rivera, que es este muchacho que tengo aquí a mi izquierda. Es estudiante de la Universidad Nacional, estudia Ciencia Política, está en 7º semestre, tiene 22 años. 22 años. Estoy recogiendo primeras impresiones. Juan Carlos Orozco, rector de la Universidad Pedagógica, su interpretación, doctor Orozco, de lo que está pasando con la reforma educativa. A ver, para comenzar, indudablemente el país requiere de una reforma estructural de la Ley 30. A 20 años de su vigencia no responde a las necesidades de desarrollo del sistema de educación superior del país. Se hace necesario atender a una serie de problemas estructurales que se han venido dando en los últimos años, en particular en lo que tiene que ver con el sistema universitario estatal. El proyecto que presenta el gobierno, que pues contó con algunos escenarios de debate y de consulta, sin embargo, en su articulado definitivo presentado ante el Congreso, no recoge en su integralidad la serie de observaciones que se han hecho desde los distintos escenarios académicos, de las organizaciones estudiantiles y profesorales y de los órganos que recogen la expresión de los representantes de las universidades públicas y privadas. ¿Qué no recoge, para ser concreto, doctor Orozco, y qué recoge que no le gusta a usted, por ejemplo? Sigue habiendo diferencias sustanciales en relación con el tema de autonomía universitaria. No en vano, a través de ASCUN se ha avanzado en elaborar un borrador de proyecto de ley estatutaria de autonomía, que esperamos haga su curso también en el Congreso de la República. En segundo lugar, la forma en que se presenta la tipología del sistema de educación superior en el documento no expresa la complejidad del sistema universitario. Se producen una serie de indefiniciones en relación con la diferencia entre universidades, instituciones universitarias e instituciones técnicas y tecnológicas. Está, por supuesto, el tema del financiamiento de la educación superior, que tiene dos componentes: el correspondiente a el sistema de universidades estatales, en donde es inocultable la crisis y la desatención de parte del Estado en los últimos años en relación con las necesidades de desarrollo y crecimiento de las universidades. La forma en que lo contempló la Ley 30 terminó por mostrarse totalmente inadecuada para responder a los aspectos complementarios a las políticas de cobertura. Cuando usted dice que no se diferencia suficientemente de universidades, institutos tecnológicos, institutos intermedios, ¿qué es concretamente eso? Fundamentalmente tiene que ver con, en relación con un sistema de educación superior, tener claramente establecida la naturaleza que le corresponde a las distintas instituciones, en donde las universidades ocupan, históricamente lo han hecho en el mundo occidental, un lugar jerárquicamente
superior al de otras instituciones. En lo que ¿Y la reforma cambia eso? La reforma otorga, por ejemplo, en términos de autonomía, porque se concibe de una manera no suficientemente amplia, prácticamente un tratamiento homogéneo a la totalidad de las instituciones del conjunto. Nosotros consideramos que es sano hacer en ese sentido una diferencia sustantiva. En relación con la oferta de programas, igualmente introduce una serie de elementos que hacen que instituciones distintas a las universidades puedan ofrecer programas que en principio consideramos requerirían de muchos años en términos del fortalecimiento de esas otras instituciones. No es claro en relación con las formas en que entrarían por ejemplo, a establecerse los mecanismos para efectos de los procesos de investigación y desarrollo de infraestructura tecnológica, de laboratorios y demás. El tercer punto que quisiera señalar tiene que ver con el tema de la financiación del acceso a la educación superior. Me están pidiendo eso mucho los oyentes, que cómo cambia el tema de matrículas, cómo cambia el tema económico, porque a la universidad pública en general van, creo que las cifras son 80 y tanto % de personas de bajos recursos económicos. ¿Eso qué cambia económicamente? A ver, hay una insistencia en el proyecto en fortalecer el financiamiento vía crédito educativo. Y eso resulta, en primer lugar, contraproducente, sobre todo en relación con las posibilidades de acceso a ese crédito por cultura, entre otras cosas, por parte de los estratos más bajos. Por otro lado, sobredimensiona el papel que juega el ICETEX y que ha venido jugando el ICETEX. En tercer lugar, creemos que insiste en un modelo que mostró ya en el caso del sistema chileno todas las consecuencias negativas para efectos de la familia en relación con la capacidad de pago frente a los créditos adquiridos. Doctor Orozco, ya regresamos con ese tema económico, porque a los oyentes, a los estudiantes, por supuesto, casi que les importa más que cualquier otra cosa. Pues hay unos temas aquí que vamos a tomar. Vamos a hablar de la autonomía universitaria. Ya voy a retomar unos temas en particular. Apenas estoy pidiéndoles una opinión a cada uno. En general, ¿cómo ven el problema? Este tema de universidades, institutos tecnológicos, autonomía, económico, ya vamos a regresar a ello. Su opinión de lo que está sucediendo con este tema de la reforma educativa, congresista Caicedo. Gracias. Yo creo que, digamos que el primer debate surge alrededor de si es legítimo o no es legítimo que este proyecto haya nacido en el gobierno. Y ahí es donde se rompe toda posibilidad de darle tránsito normal y de concertarlo con toda la comunidad educativa. Pareciera que la propuesta de reforma educativa podría ser legítima y coherente si hubiera nacido exclusivamente y excluyentemente en el seno de los estudiantes. Pero como no nació allá, esa es una reforma que hay que retirar. Me parece que ahí está el error. El artículo 76 de la Constitución, por empezar con ese ámbito, establece que la educación es una responsabilidad del Estado, de la sociedad y de la familia. Es incluyente. Ahí no dice que los estudiantes exclusivamente son los que pueden hacer una reforma educativa. Entonces ese es un debate que ya lo hemos llevado a la Comisión Sexta. La posición nuestra como Congreso, es evidente que es el escenario natural el Congreso, donde se deben dar los grandes debates. Yo estoy hoy feliz de ver dos pronunciamientos muy claros y conducentes del sistema universitario estatal. Hoy sacaron un comunicado de una página donde invitan a la comunidad educativa a construir de manera proactiva las alternativas que nos permitan llegar a una concertación de una ley que puede que no sea la mejor, porque lo mejor es enemigo de lo bueno, pero que de alguna manera recoja las inquietudes de todas. Lo ha dicho el mismo rector de la Universidad Nacional, que con la ley que se tiene actualmente no es viable que puedan avanzar las universidades, que se hace necesaria esta reforma y que una gran reforma seguramente se demora mucho, pero que la que se está haciendo hay que construirla. Entonces me parece a mí que hay que quitar de lado el ejercicio de que si el proyecto de ley no nació en los muchachos,
no tiene legitimidad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que aquí todos podemos aportar. De hecho, ¿qué está haciendo ahora la Comisión Sexta? El jueves pasado iniciamos un gran debate en Bucaramanga, 17.200 muchachos de las unidades ¿quién ha dicho tecnológicas. que si la ley no nace de los estudiantes o de los muchachos no tiene legitimidad? Los muchachos. Jairo, ¿ustedes han dicho eso? No, nunca, nunca. De hecho, pues hay un nivel de desinformación. Nuestra propuesta es que la ley tiene que pasar por la sociedad civil, porque ese es el lugar por antonomasia de la democracia. Eso es lo que hemos dicho públicamente a todo el mundo. Pero ustedes reconocen que el gobierno tiene legitimidad para presentar una propuesta de reforma educativa. Nosotros creemos que el gobierno puede presentar una propuesta, por supuesto. Es decir, cualquiera puede presentar una propuesta y obviamente el gobierno tiene la función de presentar propuestas, pero la sociedad civil también tiene la tarea de presentar propuestas, de evaluar las propuestas del gobierno y sobre todo el gobierno tiene digamos, un deber muy importante y es el de construir con la sociedad civil. Porque, digamos, a diferencia de varios organismos, los estudiantes no somos autoritarios y no queremos que una propuesta hecha por nosotros se imponga, por el contrario. Queremos que una propuesta, si no nos guste a los estudiantes, pero que sea para el presente y futuro de la educación en términos de la sociedad civil, sea la que prevalezca al final, no solo en el Congreso, sino para el país. Si están de acuerdo en que deben discutirlo, ¿por qué hay un paro entonces en este momento? ¿Ah? Porque ya se radicó la ley sin haberlo discutido. Ese es el tema fundamental. Es decir, los foros, los escenarios de debate que existieron no fueron recogidos. Ministra. A ver, Néstor, permítame yo hacer algunos comentarios frente a lo que ha dicho el representante de los estudiantes y el señor rector. En primer lugar, con respecto a la procedencia, quiero decirles que este proyecto que surge se presenta por parte del presidente de la República en el mes de marzo, no parte de la nada. Parte de una serie de estudios muy serios, de investigaciones muy serias que habían realizado la comunidad educativa, la comunidad académica, particularmente ASCUN, había realizado mesas de trabajo sobre temas muy específicos como la internacionalización, como la relación de la universidad con la sociedad, como el tema de las tipologías, en fin, sobre distintos temas. Y partiendo de esos resultados y de esos estudios que reposan, hay publicaciones sobre los mismos, llegamos a la conclusión en el Ministerio de Educación Nacional, comenzando este gobierno, que había una oportunidad extraordinaria para entrar a revisar integralmente la educación superior. Además, en esos momentos estaba cursando un proyecto de ley en el Congreso de la República que había sido presentado por la administración anterior unas semanas antes de que terminara la administración anterior. Estamos hablando de hace año y pico, año exactamente, y 3, 4 en el mes de meses. julio se presentó un proyecto de ley totalmente consensuado con los rectores de las universidades públicas, donde se incrementaba el financiamiento, es decir, el artículo 86 y 87 que tiene que ver con el financiamiento. Entonces llegamos a la conclusión en el ministerio que partiendo de lo que se había construido, estudiado previamente por la comunidad académica y partiendo de la base de que ya había un proyecto que estaba radicado en el Congreso donde mejoraba el financiamiento, pues era una oportunidad extraordinaria que tenía el gobierno de promover una reflexión y una propuesta de reforma integral, profunda a todo el sistema de educación superior. Entonces, con base en todos esos insumos, elaboramos nosotros esta propuesta que fue sometida a consideración del país, como ya lo mencioné hace un momento, en el mes de marzo, por el presidente de la República. ¿Qué hicimos desde el Ministerio de Educación Nacional? Conjuntamente con el viceministro de Educación Superior, el doctor Javier Botero, nos recorrimos todo Colombia. Hicimos 28 foros regionales y como digo yo, no los hicimos en los hoteles ni en los centros de convenciones en las distintas ciudades, no. Fueron a las universidades. Los hicimos en el seno de las universidades, en el seno de las instituciones técnicas y tecnológicas públicas y privadas, donde participaron más de 4.800 personas. ¿Y quiénes estaban en las universidades? Pues los estudiantes mayoritariamente y los docentes. Inclusive Jairo puede dar fe de ello. El primer foro que yo realicé a los 4 días de haber lanzado la ley o la propuesta fue precisamente en la Asociación de Representantes de los Estudiantes en los Consejos Superiores de las Universidades, FENARES. Allá conocí a Jairo por primera vez. Estaban todos los representantes de los estudiantes. Imagínense qué mayor Jairo, legitimidad si eso es así, que los yo estudiantes. diría que hubo consultas y que hubo socialización de la propuesta. Como Pero perdón, yo Néstor, perdón, yo termino la idea porque no la he terminado. Entonces, la primera presentación para discutir el proyecto, porque eso no fue un proceso de socialización. Los procesos de socialización uno simplemente va y presenta y cuenta, pero nada sucede.
No, es que nosotros lo que hicimos fue entrar y presentar nuestro proyecto para que fuera discutido, controvertido, criticado, mejorado, precisamente producto de la discusión pública que generamos nosotros en este proceso. Y quiero decirle que precisamente en esa primera reunión que sostuve con todos los representantes estudiantiles en los consejos superiores, pues ahí salieron una serie de observaciones preliminares frente a este proyecto. Y la última reunión que hice, antes de radicar el proyecto, fue también en otra asamblea de FENARES, donde les presenté todos los avances y modificaciones que se habían tenido en el proceso de discusión. Simplemente para que usted tenga una idea, Néstor, si usted compara la versión inicial de la propuesta con el proyecto radicado en el Congreso, hubo cambio en más del 60% del articulado. ¿Ello qué quiere decir? Que nosotros no estábamos simplemente socializando. Contaron no. Y escucharon Escuchamos, cambiamos el articulado, excluimos unos temas que generaron una gran controversia dentro de la comunidad educativa, como el tema del ánimo de lucro, incorporamos nuevos temas que no estaban en la versión original, y eso es un verdadero proceso de construcción colectiva. Jairo, lo escucho a usted. No, vean, Néstor, lo primero es que yo invito a la gente a que lea la exposición de motivos de esta ley y la exposición de motivos inicial que se presenta. Lo segundo es que los invito, la exposición de motivos de la primera propuesta y de esta es prácticamente la misma. Sí, es decir, es prácticamente la misma con unos adicionales, ¿sí? Estuvimos mirando la exposición de motivos. Perdón, Jairo, no hubo exposición de motivos. Ministra, cuando se presenta el proyecto por parte del presidente, se presenta el articulado sin exposición de motivos. No es que es buena la precisión, porque tú estás hablando de dos exposiciones de motivos, y solamente ha habido una y única, que fue la que radicamos, ministra, con el proyecto en el Congreso de la República. Entonces no ha habido dos exposiciones de motivos para comenzar. En esa reunión que usted nos habla de FENARES, usted nos dio la exposición de motivos de la reforma y nos la presentó con 4 objetivos: mejorar la oferta, la demanda, la internacionalización y el buen gobierno. ¿Sí? Eso no es cierto, es cierto. En ese mismo sentido nosotros hemos hecho todo el análisis, pero hay que contarle 3 cosas. Primero, en esa misma reunión que hicimos de FENARES, le dijimos en ese primer momento: ministra, no estamos de acuerdo, le pasamos incluso documentos y le comentamos una serie de restricciones que tenemos frente al proyecto, con análisis hechos desde los rectores y desde los estudiantes y desde los profesores. La segunda aclaración importante a hacer es que el tema del proyecto de ley tiene que ver mucho también con la legitimidad que tiene. En este momento ese proyecto de ley no tiene legitimidad ni con los estudiantes, ni con los profesores, ni con los rectores, ni con la sociedad en general, y eso lo hemos visto en las diferentes marchas. Hicimos una consulta de más de 80.000 estudiantes que no solo no están de acuerdo con la reforma en su contenido, sino que además dicen estarían dispuestos a construir una propuesta completamente diferente. Realmente los foros que se hicieron, ministra, fueron foros de socialización, porque si la gente, y por eso yo invito a la gente, Jairo, le cambió exacto, el 60% por eso yo invito a la gente, a todo el mundo. Eso quiere decir que contó, escuchó y cambió. Néstor, nosotros ya hicimos el análisis del articulado anterior con el articulado actual, y la estructura de la ley es exactamente la misma. Sí, es exactamente la misma la estructura de la ley. ¿No es cierto lo que dice la ministra, que cambió el 60%? No, es decir, el articulado está escrito de manera diferente, pero la estructura de la ley es en esencia la misma, y los objetivos que presenta la ley son exactamente los mismos, y los medios que presenta el ministerio para alcanzar los objetivos son los mismos, menos las universidades con ánimo de lucro, y cambiándole el tema del condicionamiento durante 4 años al aumento presupuestal que va a hacer el ministerio. Si usted me permite ahora, yo le voy a decir a Jairo exactamente todos los temas que cambiaron al interior de la propuesta, precisamente producto de esta discusión pública que se dio con toda la comunidad académica. Si discutieron, si cambiaron, si es cierto lo que yo estoy escuchando esta noche, claro, la pregunta es ¿por qué están en paro? Si tuvieron tiempo de discutirlo antes. Y me parece que para que entremos, ya vamos a entrar en un par de minutos a discutir el fondo de la reforma. Mire, yo creo, Néstor, que definitivamente hay una gran desinformación en el sector, hay una gran desinformación entre los estudiantes. Mire, hicimos un ejercicio bastante interesante en el ministerio y entramos a la página web de algunas de las organizaciones estudiantiles y de varias de las universidades. ¿Y qué encontramos nosotros? Que tienen colgados en su página web la versión original de la propuesta que fue sometida a discusión pública hace 7 meses. Entonces, si la fuente de información sobre la cual están haciendo los análisis y las marchas, pues es esa propuesta de hace 7 meses, y
no la propuesta definitiva, Bueno. pues llega uno a la conclusión de que definitivamente han hecho la tarea, pero sobre la base que no toca y corresponde, porque es la versión no original y no el Jairo, proyecto actualicen las definitivo. páginas. No, nosotros ¿No es hemos cierto? analizado todas las versiones y además para decirle a la ministra también, leímos la última propuesta, pero es dificilísimo encontrarla además porque en la página del ministerio hay que dar muchísimas vueltas para encontrar el último articulado. Pero además de eso, y mencionarlo de nuevo, Néstor, Pero nosotros están hicimos una haciendo consulta de ustedes un 80.000. paro, están haciendo ustedes un paro que terminó ayer como terminó Jairo. Le pregunto con el mayor respeto, sobre la base de un proyecto viejo que no han actualizado ustedes. No, Néstor, nosotros hicimos el análisis. Es más, ayer en el auditorio León de Grave, al cual no fue ni la ministra ni el viceministro de Educación a presentar la propuesta en la Universidad Nacional de Colombia, hicimos un foro bastante grande y bastante concurrido con varios sectores sociales sobre el nuevo borrador de la propuesta de ley. ¿Cuáles son las conclusiones? Primera, el articulado ha cambiado en la escritura, pero tiene exactamente los mismos objetivos, y eso lo puede ver la gente en la exposición de motivos y en la propuesta que hace el ministerio. Segunda conclusión, tal como lo dicen los diferentes rectores, tal como lo decimos los estudiantes y profesores, esta reforma no solo no resuelve, sino que profundiza los elementos negativos que traía la Ley 30, que son los elementos por los que usted ve ahora estudiantes marchando, la falta de laboratorios, de hospitales universitarios. Y la tercera conclusión, que es muy importante, y es que en efecto, y eso también lo hemos dicho, y hay mucha desinformación por parte de la ministra y también del representante a la Cámara, nosotros no estamos diciendo ni defendiendo la Ley 30. Nosotros sí creemos que va a haber un cambio en el modelo de educación porque hemos sufrido las inclemencias de la Ley 30 en las universidades. Pero precisamente por eso creemos que este modelo que se nos propone ahora profundiza precisamente esos elementos negativos de desfinanciación y de desvaloración de lo público que traía esa Ley 30. Jairo, para terminar este tema, ¿usted me puede asegurar, deme la página, ¿cómo se llama la página donde está colgado el proyecto que ustedes están discutiendo? En las páginas de las diferentes... ¿Cómo se llama la página? Yo quiero entrar a esa para saber si ustedes están haciendo un paro sobre un proyecto de hace 7 meses. En las páginas sin de las actualizar. diferentes organizaciones estudiantiles, la página Bueno, que más consultamos que es la las página que de las la actualicen, Federación de Profesores que Universitarios. las actualicen rápido porque voy a meterme ahora, voy a hacer una pausa, quiero saber eso. Bueno, pero vamos a superar ese tema si les parece para discutir el tema de la reforma. ¿Usted iba a decir antes algo, rector? Sí, quisiera señalar una serie de aspectos. A ver, sin lugar a dudas hay una diferencia significativa Juan Carlos Orozco. entre el borrador que se presentó en el mes de marzo y el articulado que se radicó en el Congreso de la República. ¿Usted ve cambios? Por supuesto que hay cambios y hay cambios significativos. O sea, ¿Por qué los muchachos no ven cambios? No, con toda seguridad ellos también lo han planteado. El articulado es muy distinto, recoge cosas nuevas. Por supuesto que se excluyeron otras producto de las discusiones y de los debates, pero sigue habiendo aspectos de orden estructural que no se recogen y no están incorporados en el documento de articulado. Yo he señalado que a pesar de las mejoras que se lograron significativas, por ejemplo, en relación con el financiamiento de las universidades públicas, ¿sí? El problema de la financiación de la universidad pública es de tal magnitud que el articulado no alcanza a dar respuesta a las necesidades de desarrollo y no permite que efectivamente en la práctica nos podamos comprometer, por ejemplo, con las metas de cobertura que se ha planteado el gobierno nacional dentro del Plan Nacional de Desarrollo, porque dicho sea de paso, la desfinanciación acumulada de las universidades estatales, sobre la cual existen estudios muy juiciosos realizados por parte del sistema universitario estatal, mediante la Comisión de Rectores Financieros y Administrativos y Financieros, pone de presente que solo a finales del año 2009, para 24 de las instituciones, ese desfinanciamiento era al orden de los 700.000 millones de pesos, que era lo que se pretendía resolver con el proyecto de ley que dejó radicado el anterior gobierno y que infortunadamente en su momento no, bueno, de hecho se presentó casi que con el propósito de que no saliera, porque en ese interregno era imposible que eso tuviese curso en el Congreso de la República. Nosotros reconocemos el interés del nuevo gobierno cuando plantea la necesidad de una reforma integral de la Ley 30, porque el problema no es solo el problema del financiamiento de las universidades estatales, que en principio, por supuesto, es el que más nos preocupa a los rectores del SUE.
Pero más allá de eso... el SUE, repito, es el Sistema Universitario Estatal. ¿No es verdad que, sí, que es el que recoge al conjunto de las universidades del Estado? Son 30 y pico de universidades. 32 universidades del Estado. Porque más allá de eso está el problema de financiamiento también de las otras instituciones de educación superior del Estado. ¿Les parece si hablamos, doctor Orozco, perdóneme, sobre eso, hablemos de los efectos económicos? Repito que es un tema que me están reclamando aquí muchos los oyentes, porque han dicho ustedes que este proyecto deja en manos del crédito del ICETEX el sistema de financiamiento para los estudiantes universitarios. ¿Eso es así? ¿Qué es lo que pasa con matrículas? Sobre todo debo decir que tengo muchas quejas del ICETEX. El ICETEX, dicen algunos estudiantes, yo estudié con crédito de ICETEX, debo decir, pero dicen aquí algunos estudiantes, o muchos estudiantes, que se pasa uno pagando toda la vida, el crédito educativo. ¿El gobierno quiere endeudar a los estudiantes? ¿De eso es de lo que se trata, el sistema de financiación que propone el gobierno, que propone esta ley, ministra? A ver, Néstor, para lograr estos grandes propósitos de esta reforma, el proyecto radicado en el Congreso plantea un incremento importantísimo en los recursos de origen público, todos de origen público, que les llegará al sistema de educación superior. Para que ustedes tengan un orden de magnitud de lo que se plantea para las instituciones de educación superior, particularmente para las universidades, de acuerdo con el proyecto, en los próximos 10 años a las universidades públicas les llegará 35 billones de pesos, y de esos 35 billones de pesos, 6 billones de pesos los aporta la reforma. Adicionalmente, la reforma plantea... Eso es para cobertura. Para cobertura, para calidad, para investigación, para mejoramiento de las instituciones. Okay. Pero además de esa fuente de financiamiento, el proyecto plantea otras fuentes adicionales de financiamiento que no existían en el país, Néstor. Plantea que otra fuente adicional de financiamiento para el sector proviene de la ley de regalías. La ley de regalías, que se acaba de aprobar, establece que el 10% de las regalías irán para ciencia, tecnología e investigación. ¿Sabe cuánto es eso anualmente? Es 1 billón de pesos anualmente. Entonces ahí hay una oportunidad extraordinaria para que nuestras universidades, con sus centros de investigación, de la mano de las entidades territoriales, porque es que la plata es de las entidades territoriales, formulen proyectos de investigación, de desarrollo científico para beneficio de las regiones. Entonces hay 1 billón de pesos para investigación que no existía antes en Colombia, donde las universidades tienen un papel protagónico. En tercer lugar, la misma ley de regalías establece de manera taxativa, gracias a los congresistas, y yo quiero aquí aprovechar la oportunidad para darle las gracias al presidente de la Comisión Sexta de la Cámara y de los congresistas, se establece en la ley de regalías que con los recursos de regalía se podrá invertir en mejoramiento de infraestructura física y tecnológica de las instituciones educativas, es decir, de nuestras universidades. ¿Por qué los muchachos, ministra, tienen la teoría de que van a subir las matrículas? Ese es un concepto absolutamente equivocado, pero es que no he terminado, Néstor. Entonces usted ya puede ver ahí todas las fuentes adicionales de financiamiento que le van a llegar a las universidades públicas del presupuesto general de la Nación. En total, el proyecto en los 10 años plantea que llegue un total de 11 billones de pesos, de los cuales 6 llegarían a las universidades en los próximos 10 años. Está la ley de regalías, recursos nuevos y frescos. Está también la posibilidad de que lleguen más recursos por parte de las entidades territoriales. Entonces son distintas fuentes de financiamiento lo que trae el proyecto. Eso en cuanto a recursos para las universidades. Pero paralelamente, el proyecto también prevé, y esto es importantísimo, Néstor, fortalecimiento de créditos educativos para nuestros estudiantes a través de subsidios. ¿Sabe qué plantea el proyecto de ley? Plantea que los créditos educativos serán tasa de interés igual a 0 en términos reales para los jóvenes más pobres, SISBEN 1, 2 y 3. Plantea además subsidio a la matrícula. Solamente el joven por graduarse con un crédito educativo, a usted no le tocó esto, Néstor, si se gradúa en un programa técnico, tecnológico, universitario, se le condona el 25% del crédito. Pero si además usted es excelente académicamente, se le puede condonar hasta el 100% del crédito. Eso lo plantea el proyecto de ley.
ley. Y como si eso fuera poco, se plantea en el proyecto la creación de un fondo de manutención para los jóvenes más pobres, SISBEN 1 y 2, que son 630.000 pesos semestrales. Entonces es el crédito más subsidiado, dicho por organismos internacionales que analizan todos los modelos educativos, el crédito más subsidiado que existe en todo Iberoamérica. El crédito más subsidiado. Néstor. Ya voy, Jairo. Los muchachos que estoy leyendo aquí le tienen pánico al crédito educativo del ICETEX. De pronto, si es así, si eso va a mejorar, hay que explicar bien cómo es la mejoría. Néstor, perdón, es que ya no solamente está en el proyecto de la reforma educativa, sino que ya en el Congreso, en el plan de desarrollo, quedó plasmado el tema del interés al crédito cero, lo quitamos. Sí, un claro, muchacho que pagaba pero 40, hay, que le hay prestaban intereses. 50 millones, tenía que pagar 110 cuando terminara su carrera. Con la nueva con la inclusión de este aspecto en el plan de desarrollo, que ahora lo queremos volver es una política de Estado, que es una de las solicitudes que le hicimos a la ministra, que dentro de la ley de reforma educativa incluyamos ese subsidio al crédito ICETEX como una política que no esté en los 4 años, sino hasta hoy que se mantenga. Un crédito de 50 millones paga 110. Claro, porque tiene que las cuentas que nosotros hemos hecho es que por eso es que estoy leyendo aquí, porque tiene el doble del tiempo que el muchacho, y duran pagando toda la vida. Pero fíjese que la reforma lo que hace es eliminar esas talanqueras y esas dificultades en materia de crédito, que es lo que nosotros desde el Congreso de la República lo incluimos ya en el plan de desarrollo y que ahora queremos que se vuelva una política pública en una ley específica de educación. 8-15 minutos, Jairo. ¿Cuál es el miedo de los muchachos sobre el tema Néstor, de plata? Varias cosas. El primero de ellos fue... La ministra nos lo decía en ese primer foro, de hecho fue decisión del gobierno de Juan Manuel Santos bajar los créditos del ICETEX. El primer temor es que así como baja, sube. Sí, ese es el primer temor. El segundo es que los estudiantes creemos que la educación no es un tema de créditos, no es un tema de bancos. Si usted mira la reforma, para cada problema financiero no hay una solución pública, sino una solución privada. Entonces, si hay un problema del individuo, vaya al crédito del ICETEX, y si hay un problema en la institución, vaya al FODECEP, que se convierte en una cuestión de economía mixta, ¿sí? Vaya a Findeter, vaya a los bancos, ¿sí? Entonces, digamos, frente a lo que dice, frente a lo que menciona la ministra, ¿educación gratis? Nosotros creemos que es importante la gratuidad de la educación, pero además lo hemos mencionado en varias cosas. Creemos que en efecto Colombia está muy lejos de eso, pero no es una utopía y no es algo irreal. En muchos países del mundo existe gratuidad de la educación y las mejores universidades son universidades para los mejores estudiantes. Pero además hay cobertura universal, y en esto es algo importante mencionar, Néstor, dentro de un punto, es que en esta reforma el aumento de cobertura va a implicar disminución de la calidad. Y eso no lo decimos solo los estudiantes, lo dicen los estudios del CID, lo dicen los estudios de los rectores, ¿sí? La reforma nos plantea entonces, hombre, endéudense, vayan por los créditos, los aumentos a las universidades públicas van a ser sumamente pírricos. Lo que mencionaba ahorita el profesor Orozco es muy importante. Al 2009 había el cálculo del sistema universitario estatal de una deuda de 700.000 millones. Esta reforma ni siquiera subsana esa deuda del Estado con las universidades. Un tercer punto, Néstor, es que los cálculos también que hacen varios rectores y estos centros de investigación es que con estas herramientas y estos elementos de cobertura en la educación, con esa precaria financiación, con esa reforma sin respuestas en términos financieros, vamos a tener estudiantes que, digamos, se les va a financiar muchísimo menos la educación. Hace 15 años había estudiantes de 5.500.000, ahora hay estudiantes de 3.500.000. Y el cálculo que hemos hecho es que en 10 años... Matrícula, sí, de matrícula. Y el cálculo que hacen los rectores es que con esas cifras que da la ministra, en términos de aumento de cobertura, vamos a tener estudiantes de 700.000, 800.000 pesos, si se logra toda la cobertura que el ministerio plantea. Pero si no es así, no se va a lograr los objetivos de la cobertura. ¿Qué quiere decir tener estudiantes de 700, 800.000 matrícula, es decir, la matrícula, la inversión en un estudiante semestre de 700.000 pesos. Y obviamente la inversión del Estado en la educación tiene unas implicaciones directas sobre la formación del estudiante. Eso en términos financieros, Néstor, pero además es muy importante mencionar otra cuestión, y es que este tema del crédito es muy preocupante para todos los estudiantes y sobre todo para los de más bajos recursos, porque en Colombia, para las personas de más bajos recursos no hay una cultura del crédito.
Y lo que se genera con esta ley, y eso lo hemos analizado con todo el mundo, es una estratificación de la educación. Las universidades caras para las personas que tienen cómo pagarlas y unas universidades de baja calidad que son muy semejantes, así no exista el ánimo de lucro en la universidad, a las universidades con ánimo de lucro, que incluso desde el principio del debate varias personas del partido de la U, bueno, etcétera, mencionaron que ya existían en Colombia. Y en ese sentido hay una estratificación, las buenas universidades para los que pueden acceder a ellas y unas universidades de baja calidad para quienes no pueden acceder por los bajos costos. Néstor, yo estoy de acuerdo en la preocupación de Jairo en cómo compensar, cómo equilibrar cobertura con calidad. Eso es cierto. Uno diría, la meta son 640.000 muchachos. Bueno, ¿dónde los vamos a meter? Es decir, ¿dónde están los ambientes de aprendizaje? ¿Dónde están los laboratorios? ¿Dónde está la infraestructura física para que esos muchachos lleguen allá? Pero no es menos cierto que dentro de la estructura de la reforma y dentro de lo que se está dando en política económica en el país es la trascendencia que tiene el acto legislativo de quitarle las regalías a 3 o 4, entre comillas, quitarle, que se estaban concentrando un 70-80% de los recursos en 4 departamentos o 3 departamentos y que los estudios demostraron que se estaban despilfarrando los recursos de regalías y llegan a los fondos regionales que permiten... Lo de regalías, doctor Caicedo, suena muy bien, pero yo creo que los muchachos, para ser justos y rigurosos, tienen un punto en si el sistema público de nuestra educación hacia el futuro es un sistema financiado vía créditos. No. Es decir, porque aquí me están diciendo unos oyentes, yo repito lo que leo aquí, en Estados Unidos, en Alemania, en España, en Francia, la universidad pública es gratis. Bueno, o con unas tarifas simbólicas. Me imagino que, en Colombia no. Que estamos, en Colombia lo que estamos haciendo es, no, le financiamos el crédito, usted termina pagando, pero vía crédito. A ver, no, esa es una apreciación totalmente equivocada, porque precisamente lo que trae el proyecto es el fortalecimiento de nuestras instituciones de educación superior, las técnicas, tecnológicas y las universidades. Por eso le digo, a las universidades de forma garantizada les va a llegar en los próximos 10 años 35 billones de pesos, de los cuales 6 son billones de pesos adicionales que los trae la reforma. Entonces nadie podrá decir que con esta reforma estamos debilitando nosotras nuestras universidades públicas, antes por el contrario lo estamos fortaleciendo. Pero además, como ya expliqué... Ministra, si va a entrar todo ese chorro de plata, que es muy importante, lo de regalías, mayor presupuesto. Así es, tal cual. Que es un chorro de plata, así ¿no es verdad? Así es. ¿Por qué los estudiantes tienen que seguir pagando? Y la respuesta es, endeúdense. No, es que esa no es la respuesta que está dando la ley. Las universidades públicas, la matrícula de las universidades públicas es una matrícula totalmente subsidiada, que atiende el nivel de ingreso de las familias. Entonces, ese es lo primero que hay que tener en cuenta. En Colombia, la educación pública es totalmente subsidiada. Usted sabe del presupuesto general de que tienen nuestras universidades, ¿sabe qué porcentaje llega del presupuesto nacional de las universidades públicas? Más del 65% en promedio es financiado con recursos del presupuesto nacional. Quiero preguntarle a los estudiantes de la Nacional que me digan cuánto pagan. ¿Cuánto paga un muchacho en la Pedagógica, en la Nacional, en la Universidad de Antioquia, en el Valle? Yo pagué 912 pesos en la Distrital. Yo estudié en la Distrital. ¿Cuánto pagan en tu universidad? No tuve lo que hay hoy. ¿Cuánto pagan en tu universidad? En la Pedagógica, rector. La nuestra, que es sui generis, entre otras cosas, porque es donde se pagan las tarifas más bajas. En este momento tenemos matrícula promedio 280.000 pesos. Pero es sui generis, o sea, de ahí para arriba... Que me digan, que me ayuden aquí los oyentes. ¿Usted cuánto paga en la Nacional? En la Nacional yo pago 1.700.000, hay estudiantes que pagan 3 millones de pesos. Pero además, Néstor... Estamos hablando de $1.000, $900. Una cuestión pues, para que se le pregunte a los oyentes. Las personas de la Universidad del Atlántico y de la Universidad de Pamplona, dos universidades que se denominan públicas, pero que tienen matrículas costosísimas. Por eso es que nosotros decimos, esta ley profundiza todo lo que traía la ley 30. Es costosísima. Sí, las matrículas de la Universidad del Atlántico no son así. ¿Por qué no entran a la página web? Porque es que a mí sí me gustaría que hablen con precisión. Porque es que... ¿Pero qué dice usted, ministra? ¿Que en la Universidad del Atlántico no son caras? ¿No son costosísimas? Son totalmente subsidiadas en la universidad. Le doy otro caso, que lo tengo en la cabeza fresco. La Universidad de Antioquia. ¿Sabe cuánto vale la matrícula en la Universidad de Antioquia para CISBEN 1 y 2? ¿Cuánto vale? 1.000 pesos, lo que vale el carnet universitario. 1.000 pesos.
Entonces, hay muchas universidades, obviamente eso lo define el Consejo Superior, pero la matrícula en todas las universidades públicas de Colombia es totalmente subsidiada y eso no lo puede negar absolutamente nadie. Pero yo quiero volver a un punto porque es que hay que hacer claridad sobre el tema. Lo que propone la reforma es fortalecer las universidades públicas con más recursos de origen público, pero al Ministra, mismo tiempo... Es que tengo una noticia de última hora, me están informando aquí que la Corte Constitucional acaba de tomar una decisión muy importante, les pido un segundito de paciencia. Vamos a hacer una pausa para 3 minutos de noticias. La Corte Constitucional ha dejado en firme hace algunos segundos la ley que resuelve la situación jurídica de 20.000 desmovilizados, que además es una papa caliente, gigante que tenía el gobierno. Va a hablar en segundos el presidente de la Corte Constitucional. Nosotros hacemos una pausa. Ya regresamos. Este es Hora 20, hablando esta noche de reforma educativa. Seguimos en segundos con el tema de La Plata. Debate sobre la educación, nos acompaña la ministra María Fernanda Campo, nos acompaña Jairo Rivera, representante de los estudiantes, Juan Carlos Orozco, representante de los rectores, y José Edilberto Caicedo, representante a la Cámara. 4 ángulos, 4 matices. Ya voy a contarles qué están diciendo los oyentes sobre el tema en el que habíamos quedado, que era cuánto pagan de matrícula por una universidad pública. Esta noche tenemos TweetCam, para la gente que está en Twitter, ahí nos pueden seguir. Bueno, ¿en qué habíamos quedado? En el tema de matrículas, en el tema de costos. 8:37, Jairo. Vea, Néstor, yo lo que quiero decir un poco, no sé de dónde reciba la información la ministra, pero me parece importante mencionarlo. Yo soy representante del Consejo Superior de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional hoy se financia con el 50% de sus propios recursos, es decir, tiene una tasa de desfinanciación altísima, es decir, está cayendo en la autofinanciación por vía de venta de servicios a la empresa privada, que es por vía de extensión, y eso se ha dado así en la Universidad Nacional. Hoy en particular teníamos casos de varios estudiantes que por no poder pagar la matrícula salen de la universidad. Y eso es un mito ya en la Universidad Nacional. La universidad es pública en pregrado y privada en posgrado. Eso por un lado. Lo segundo es que... ¿Privada en posgrado por el costo de matrículas? Por el costo de matrículas. A ver, Jairo, la información que nosotros tenemos... Permítame. No, pero sobre eso, perdóneme, yo quiero... Sí, no, pero es que yo sí quiero aclarar eso, porque obviamente nosotros formamos parte del Consejo Superior de la Universidad Nacional, y con base en la información que nos presenta en el Consejo Superior, el 100% de los gastos de funcionamiento, Jairo, el 100% de los gastos de funcionamiento es asumido con los recursos de presupuesto nacional, con los recursos que le envía el gobierno nacional. Del total del presupuesto nacional que le giramos a las universidades, que son 2.2 billones de pesos para 32 universidades, particularmente el caso de la Nacional, que es la que tú mencionas, a la Nacional le giramos el 32% de ese gran total, es decir, más de 600.000 millones de pesos le giramos a la Nacional, lo que le permite a la Universidad Nacional tener una matrícula totalmente subsidiada en beneficio de nuestros estudiantes, lo cual es algo absolutamente maravilloso, y eso es lo que se busca precisamente con los recursos públicos que se le giran a todas las universidades públicas. El 100% es de funcionamiento, pero es que la universidad no solo tiene gastos de funcionamiento, de hecho no son ni siquiera la mayoría. La universidad necesita tener gastos de inversión. Hay 2 grandes rubros de la universidad: funcionamiento e inversión. Con el presupuesto que le da el gobierno nacional, la universidad solo le puede pagar a los profesores y las cosas de funcionamiento. No tiene para un peso más. Sí, en la universidad decimos que con lo que da el gobierno no hay ni siquiera para cambiar un bombillo. Por eso es que usted ve, ministra, por noticias a los estudiantes de medicina que no tienen hospital universitario, estudiantes sin laboratorios, estudiantes con problemas de planta docente. Las universidades públicas no están bien. Y esto no nos va a solucionar el problema. Bueno, Jairo, quiero que le diga, perdóneme, que cuando usted hace esa aseveración que las universidades públicas no están bien, pues precisamente lo que busca esta reforma, está completamente subsidiada, y eso es precisamente claro. Lo que busca esta reforma es llevarle más recursos a las universidades públicas, pero aquí no podemos dejar la sensación de que las universidades públicas están quebradas. Quiero decirle que con base en los estados financieros del año 2010 que enviaron todas las universidades públicas a la Contaduría General de la Nación, y esa es información pública, presentan nuestras universidades afortunadamente unos excedentes anuales de 460.000 millones de pesos. Si no tuvieran esos excedentes no podrían funcionar este año. De manera que no podemos hacer ahí una serie de precisiones. Necesitan plata, claro que necesitan plata, y por eso esta reforma precisamente lo que hace es incrementarle los recursos anualmente de forma creciente a nuestras universidades públicas, y no solamente a las universidades, sino a las instituciones técnicas y tecnológicas. Un segundo, voy a dar algunos datos que mandan los oyentes sobre cuánto pagan.
Paulina, 1.400.000 pesos, Universidad Nacional. Humberto Henao, 345.000 pesos en la UTP. La UTP es... La Tecnológica de Pereira. Tecnológica de Pereira. Dice él que en jornadas normales de estrato 3. En la UPTC, que es la pedagógica, ¿no? Esa es la tecnológica de Tunja. Pagan 3 salarios mínimos, o sea, 1,5 millones por carreras de pregado. Soy estudiante UIS, esta es Santander, de estrato 2, paga 450.000 pesos. Mateo, yo estudio en la Nacional, pago 3,5 millones. ¿Y eso por qué tan alto, Mateo? Porque debe ser, porque es que las matrículas se fijan también pues, por la en función de los declaración de ingresos familiares. Hoy salieron 6 Entonces, estudiantes. Quisiera, Néstor, hacer ahí como Entonces, una... por eso, 6 pues, personas se quedaron el sin que tenga educación con hoy. qué pagar, pues tiene que pagar. Bueno, hoy 6 si nosotros personas que tenemos no el tenían con qué privilegio de pagar, tener se unos quedaron sin papás educación. que Yo tienen quisiera con qué ahí pagar, hacer pues, una muy serie bueno que de, paguen lo que Néstor, toque y corresponde. yo quisiera hacer ahí una serie de... Juan Que Carlos. no tienen con qué pagar, precisamente para eso es el subsidio que dan las universidades públicas en la matrícula, gracias a los recursos que obviamente se giran del Ministro, los presupuesto niveles de nacional. deserción Con la venia de la señora son ministra, yo contrarios a quisiera hacer como una serie de... Estamos hablando de financiación y cómo afecta Sí. la reforma educativa ese Sí. tema. Yo, en primer lugar, quisiera como poner de presente lo siguiente. O sea, me parece que en relación con la discusión de la reforma no se trata de llevarla solo al plano de una confrontación entre el ministerio y los estudiantes. Me parece que eso simplifica, reduce realmente la dimensión de la discusión y por otro lado termina desviando de la atención otros asuntos que son fundamentales. Lo otro que quiero señalar es que en términos de financiamiento es claro, y así lo muestran las cifras y las estadísticas, que en los últimos años ha venido creciendo de manera casi que sostenida el financiamiento de las universidades con recursos propios. En este momento, el conjunto de las universidades, guardadas proporciones, entre el 40 y el 50% de su presupuesto está conformado por recursos propios. Lo otro que quiero señalar es que en relación con el financiamiento de la universidad y su sostenibilidad, la atención a los estudiantes, es decir, la atención a la docencia es solo una parte del componente. Las universidades, en virtud de las dinámicas que ha tomado el sistema de educación superior en el mundo, se dedican hoy en día a muchas otras cosas. La investigación, por ejemplo, demanda de ingentes recursos. Los procesos de proyección social, que no todos generan recursos, porque la universidad en su responsabilidad para con la sociedad tiene también que atender a una serie de poblaciones, demandan de recursos ingentes. Y por otro lado, las dinámicas crecientes de internacionalización están cada vez también demandándole a la universidad recursos adicionales. En la propuesta de ley se plantea como una alternativa de financiamiento, sin lugar a duda, y así lo señalaba la señora ministra, los recursos provenientes de la ley de regalías. Pero expresamente la ley de regalías no destina esos recursos o parte de ellos a las universidades. O sea, eso está dentro de las eventualidades, eso no es seguro en este momento, pero además porque... Es una de las propuestas. Claro, es una de las propuestas y esos recursos... Quedó en el acto legislativo que con recursos de regalías se financiarán los proyectos, la infraestructura y la tecnología. Pero son dos cosas distintas, Jairo. Una cosa es lo que quedó en el acto legislativo, que lo metimos en contra del mismo ministro para no fallar a la verdad. Una cosa es, acto legislativo, estamos hablando de la reforma. De las regalías. De la reforma al sistema de regalías. Es que tiene dos componentes. Y dos, perdóneme, ministra, y dos, es que el 10%, que fue una decisión presidencial, que se fuera para ciencia y tecnología, también tiene una herramienta importante para lo que usted acaba de decir, rector, que estoy totalmente de acuerdo con usted. La universidad es el hogar del pensamiento científico y no podemos perder esa perspectiva de la libertad de pensamiento y de la construcción de ciencia básica y de ciencia especializada en la universidad, y allá estamos muy crudos y nos toca empujar. Pero ese 10% tiene acceso real las universidades. ¿Sabe cuántas? Termino. ¿Sabe cuántas personas forman parte de la junta que va a decidir ese billón de pesos al año? ¿Cuántas? De 12 personas, 6 rectores de las universidades. Conclusión. Imagínese lo que se logró. Es una idea. Quienes van a No es una definir idea. cómo No es se una idea. invierte. Es una realidad. Claro. Y el Esa Congreso plata en no este va a la base año, presupuestaria de las perdóneme, porque yo universidades. quiero hacer una defensa de la decisión del Congreso. El Congreso en este año ha sido reincidente en el tema y la Comisión Sexta. Mire, todo el año nos hemos concentrado Bueno, en fortalecer recursos
recursos Doctor para Caicedo, la educación superior día- que van a estar ahí. Otro día hacemos la defensa del Congreso para seguir con el tema de la educación. Rector, ¿usted queda satisfecho? Sí, no, 6 pero rectores decidiendo la plata de las regalías para el o sistema sea, eso educativo. eso está efectivamente Ciencia y dentro de la propuesta, pero se decide sobre Bueno, la base de propuesta proyectos. no, eso está en la ley de regalías que ya fue En el acto aprobado en el legislativo, acto legislativo. Eso no es ninguna En el propuesta acto del legislativo, rector. pero no va a la, presupuestal de las no va a la base presupuestal. Los rectores no van a estar decidiendo Solo sobre la administran las inversión universidades, solo no en es las plata de las universidades, sino sobre proyectos Pero- de los que Pero participará. es que Debe ir a la base pero es que presupuestal. rector, uno la plata se la tiene que ganar y entonces ahí está establecido que el 10% en ciencia, tecnología e innovación, pues es plata que le corresponde a las regiones. ¿Y quiénes son los llamados a formular los proyectos de investigación para las regiones? Las universidades con sus centros de señora dice que la investigación. plata se la tiene que ¿Quiénes ganar, son los quiere decir que llamados hasta el a momento- ayudar a un segundo, ejecutar esos El proyectos? sistema de ciencia y Perdóneme. tecnología es mucho más amplio. Perdóneme, o sea, las ¿quién está universidades son llamado una a parte del ejecutar sistema de ciencia y parte? Por tecnología. eso, pero es que allí va a haber, depende precisamente de la proactividad de cada rector y de cada institución y de sus centros de investigación, el que sean capaces de formular proyectos desde lo regional que le ayuden a las regiones a generar mayor desarrollo. y Sobre todo que conocimiento compitan científico. entre sí. Entonces Sobre ahí lo todo que compitan importante es entre el sí. papel que va a jugar cada universidad, pero obviamente eso depende, como digo yo, del liderazgo de cada una de las universidades para formular esos proyectos y para acceder a esos Ministra, recursos. ustedes lo que están es un poniendo a billón- competir a las universidades es por la un rapiña de un billón presupuesto de pesos regalías anual. que no va a la base Sí, mire, presupuestal de las en universidades. relación con- Puede mirar así, ¿te Néstor. parece malo que haya 1 billón de pesos para desarrollo Qué malo que regional ese y billón de pesos no científico vaya a las en universidades, cada una de las regiones? sino que el ministerio se yo en eso quiero hacer una anotación que me parece importante. Ya voy, rector, un segundo. Dice Jairo que eso sería poner a las universidades a competir en una rapiña de recursos públicos. ¿Usted lo ve diferente, ministra? Pero completamente, es que como vemos nosotros la ley de regalías es que una oportunidad extraordinaria, como bien lo decía el señor representante de la Cámara, el presidente de la Comisión Sexta, es una maravillosa oportunidad para que cada una de las regiones formule sus proyectos en materia de ciencia, investigación y desarrollo científico. ¿Y quiénes tienen que ayudar a formular esos proyectos? Pues son las universidades regionales. ¿Cuáles son los con sus criterios de centros asignación de ese presupuesto? investigación. Porque es claro que Entonces, son las ahí hay una ¿Cuáles son, los, oportunidad cuáles son los cri- maravillosa. cuáles son los criterios, Jairo? Me imagino que los mejores proyectos. Por En supuesto, eso- los que los mejores criterios los van a proyectos. establecer los 6 rectores Claro, con los otros 6 de miembros. los Mire, 12 Eso miembros, tiene autonomía del 6, manejo de ese billón de los pesos. que Autonomía tienen las deciden universidades. en dónde se invierten, cómo se invierten y en qué proyectos se invierten, precisamente es una junta directiva conformada por 12 miembros, de los cuales 6 son rectores. Y los otros 6. Entonces, usted Ahí está no que a mí puede- sí me preocupa en entonces aras de ustedes no equidad pueden con Jairo, negar que hay una esos 6 oportunidad rectores maravillosa terminen siendo un para círculo que- cerrado y que no le permitan a las universidades de las regiones, que son las que tienen inequidad, ¿Qué poder rectores- acceder a ciencia y qué tecnología con seis ese billón de rectores- ¿Qué pesos. 6 rectores son esos? Son 4 rectores de universidades públicas y 2 rectores de universidades privadas. Eso todavía no está reglamentado. Ahorita viene la fase de reglamentación Bueno, me del acto imagino que legislativo. estará el rector de la Pero sí es Nacional, algo del- muy, muy importante el saber que las universidades van a jugar un papel extraordinario en el desarrollo regional desde el punto de vista de investigación. Yo quiero ahí señalar otras dos cosas muy importantes. Rector, Juan Carlos Orozco. Sin lugar a dudas, todo recurso adicional que en este momento se le entregue a las universidades colombianas y en particular a las universidades estatales es bienvenido. O sea, no faltaba más. O sea, no se trata de decirle no a los recursos. Yo creo que aquí la discusión es de otra naturaleza. Es si los recursos que están previstos en el proyecto de ley son suficientes para asegurarle a la universidad colombiana, a las universidades estatales, ¿sí?, los niveles de desarrollo, de consolidación y de sostenibilidad a futuro. En segundo lugar, claro, frente a una década o más de prácticamente no atención adecuada por parte del Estado de las universidades, con ese desfinanciamiento acumulado, con una asimetría muy grande en relación con la estructura misma del sistema universitario estatal, ¿sí? Pues 1 billón de pesos no es suficiente, no es suficiente. O sea, yo creo que en esto, y en eso hemos insistido los rectores, es que el gobierno nacional tiene que hacer mayores esfuerzos. O sea, no se trata solo de responder a las políticas de gobierno contenidas en el Plan de Desarrollo Nacional.
Eso es parte del desarrollo, sin lugar a dudas, de las universidades, pero es que las universidades no pueden estar solo en función de las políticas de gobierno, la universidad tiene que estar en función de las políticas de Estado. En ese sentido uno Pero podría yo estoy de acuerdo pensar con el rector. que, claro, pero claro, ¿quién no va a estar de acuerdo? Que se necesita más plata No, para claro, la educación. claro. Bueno, ¿alguien no está de acuerdo con que se destine más plata a la No, educación? es que en eso nosotros deberíamos buscar Gobierno. incluso Perdón, rector. llegar a los niveles del promedio de inversión en relación con el Producto Interno Bruto, ¿Cuánto es- por cuán- lo menos de los países ¿Cuánto de es la el- región con los que cuánto- tenemos que entrar a cuánto- competir? ¿Cuánto es el Perdón. presupuesto hoy del gobierno, del Producto Bueno, Interno Bruto para Perdón, educación? yo sí quiero- 0.6% Perdón, del yo sí Producto quiero- Interno Bruto. 0.6. La segunda inversión más baja en América Latina. Claro, perdón. A ver, yo sí quisiera hacer una precisión porque tengo aquí las cifras oficiales de Planeación Nacional. En primer lugar, Lo que incluyen al frente SENA, a la ministra. información que da el señor rector de que ha habido una total desatención a la educación superior por parte del Estado en los últimos años, eso no es cierto, rector. Del año 2007 al 2011, los recursos para las universidades públicas han crecido en términos reales en un 9.5%, y usted lo sabe muy bien. Sí, y las universidades han Perdón. duplicado. Entonces ustedes han no pueden duplicado decir que ha habido una sus total obligaciones, desatención. Los niveles de autofinanciación. y sus Eso es lo exigencias primero. de financiamiento. Y si nos comparamos en términos de Nuestras inversión, universidades es que se públicas están ya no lo haciendo son, unas ministra. afirmaciones Eso que no son pregúnteselo a ciertas. cualquiera. Cuando si ¿Pero qué nosotros quiere co- decir que las universidades públicas ya no son No, ya, públicas? Jairo? cada vez dejan de ser públicas, Néstor. Imagínense, nomás en la Universidad Nacional, para poder subsistir en términos de inversión, cada vez la universidad tiene que hacer más convenios y cada vez la universidad tiene que renunciar a sus viejos proyectos de investigación para cooptar nuevos proyectos de investigación que le generen nuevos recursos. Sí, entonces la universidad sí pierde su autonomía vía que tiene que estar pendiente del dinero que no le da el gobierno. Porque sencillamente no tiene dinero. Perdón, Se Néstor, queda pero sin no me plata. dejaron terminar mi idea, que Ministra, exactamente sí, son señora. 30 segundos. Se está diciendo pues que lo Nos que, quedan le, 5 lo que minutos, nos destina quedan. el presupuesto nacional, el gobierno nacional, a la educación superior es muy baja comparado con el resto de América Latina. Pues bien, los datos son los siguientes. El porcentaje del PIB que en Colombia se dedica a la educación superior es de 1.92%. ¿Por qué dice Y de Jairo ese que es punto- 0.6 pero o perdón, 0.7? Y de ese 1.92, 1.08 es inversión pública. ¿Y cómo nos comparamos nosotros con todo Iberoamérica? En Iberoamérica el porcentaje es de 1.32% del PIB, es decir, es más bajo. Y si nos comparamos con los países de la OECD es de 1.5. Entonces, los datos ciertos es que el porcentaje que le asigna el gobierno nacional del presupuesto nacional frente al PIB es superior al promedio a nivel internacional. Pero en ese pero eso no quiere decir 1.9, ministra, perdóneme, Sí. está incluido el SENA. ¿No es verdad? Que se Sí. financia con parafiscales. Néstor, es está diferente. educación superior, los programas técnicos y Rector. tecnológicos que ofrece el SENA. Pero una cosita que me parece... No, perdón. que no son todos. Sí, claro, solamente los programas técnicos y tecnológicos. Mire, hay una cosa que quiero que quede aquí clara, que la educación superior requiere más recursos, claro que sí. Yo como ministra de Educación Nacional, ¿cómo no voy a querer yo más recursos para la educación? No solamente superior, sino para la básica y también para la media y también para la primera infancia. Pero frente a unos recursos que son absolutamente limitados, porque tenemos un marco fiscal y unas finanzas públicas que nos toca manejar de manera responsable, nadie puede negar que el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional con esta propuesta es un incremento muy importante de recursos públicos que van a ir a financiar las Son universidades las- públicas son de las Colombia. 8:54. 15 segundos, 3 datos para mencionar lo que dice la ministra. Lo negamos con lo siguiente, ministra, cifras de ASCUN y de los rectores que han hecho los cálculos. En el 92, por matrícula, por estudiante en promedio, se daban 5.7 millones de pesos. Con la ley 30, ¿sí? Lo que nos dio la ley 30, con la ley 30 bajó a 3.5 millones de pesos promedio por estudiante. Y los cálculos que hacemos con los recursos adicionales por cobertura que ustedes están pensando es que en 10 años vamos a tener estudiantes promedio de 500.000, 700.000 pesos. Si eso no es desfinanciación, si eso no es pérdida del sentido de lo público, si eso no es obligación a la autofinanciación de las universidades que se van a ver abocadas a vender servicios, entonces ¿qué es? Entonces, ¿cuál es el debate de Ojalá, esta es que están reforma? haciendo las cuentas mal y permítanme
que yo le diga cómo tienen No, que hacer ministra, las cuentas. es la división de Mire, sus metas de lo prim- cobertura claro. con el presupuesto Pero nuevo es que han dicho que van ese a es el dar. error en el cual están, y permítame corregirlo, porque las metas que primero, esta reforma no está pensada para este cuatrenio, esta reforma está pensada para mínimo para los próximos 20 años, y así fue como fue concebida. Pero el total de cupos, para que tengamos las cuentas claras, en estos 4 años se prevé crear 600.000 nuevos cupos a nivel de pregrado. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Cogen y dividen la totalidad de los recursos públicos que le llegan a las universidades y lo dividen por los 600.000 cupos. Y esa división está mal hecha, porque de los 600.000 cupos, solamente el 15% lo asume una universidad pública, es decir, 95.000 cupos. De acuerdo, El ministra. resto lo asumen entre las instituciones técnicas, Mixtas, tecnológicas, las universidades y mixtas y además las privadas. el SENA, que Se me va a también acabar tiene un el tiempo. A porcentaje ver, muy los importante. interrumpo porque me Entonces, quedan- lo Eso- que les eso digo que es acaba que de hay que decir la ministra revisar es las el dispositivo de matemáticas. privatización Lo de la único que yo educación. le digo, Eso es Jairo, claro. es que hay que revisar las matemáticas porque están haciendo las cuentas sobre bases que Dígaselo no a son. los profesores de Ascuna, al profesor Basserman, al profesor Isaza, que han hecho las cuentas. 2 minutos al final de este debate es lo que nos queda de tiempo, infortunadamente, para que hablemos de la cobertura, porque oí aquí una frase de que la reforma educativa es más cobertura pero menos calidad. Entonces hablemos estos 2 minutos, si les parece, muy corticos de tiempo, cobertura y calidad. Rector. Sí, sin lugar a dudas. Cortico, por favor. Para efectos de calidad se requiere modificar sustancialmente los esquemas de financiamiento que están propuestos en la ley. O sea, la calidad cuesta, no solo en las universidades, en la educación técnica y tecnológica, el nivel de inversión que hay que hacer en infraestructura, creo que no está contemplado en términos de la ley. ¿Usted Ahí coincide? están los recursos de regalías rectores, No, pero pero es que tienen que ya- sumar las mire, distintas Ministra, fuentes ya de determinamos que esos financiamiento. recursos de regalías no van a las universidades directamente, Claro que sí. van a una junta que los va a repartir, No, pero no van Estás directamente equivocado, a la base Jairo. presupuestal de Lo las de ciencia, universidades. tecnología e innovación va a la junta directiva de ese 10%, pero Pero, ministra, aparte eso que va, la bolsa no va a la de base desarrollo presupuestal de todas las regional universidades. va, de ahí sale la plata para inversión en Le infraestructura. pregunto, Es que son dos fuentes ministra, distintas ¿eso de la va misma ley a la de base regalías. presupuestal de todas las universidades? La inversión en infraestructura no puede ir a la base Ah, bueno. presupuestal. De apreciación de cobertura. Eso es por proyecto. De Ministra, cobertura y calidad. Hay 2.700.000 muchachos de entre los 17 y los 21 años José que no salieron a la Gilberto marcha de Caicedo. ayer. ¿Y quién habla por ellos? Ellos también forman parte de la expectativa de ingreso a la educación superior. ¿Cuántos hace En la 8 cuenta usted años, que no? 2.700.000 muchachos entre los 17 y los 21 años, por los cuales también tenemos que hablar y tenemos que defenderlos, no solamente los muchachos que están hoy dentro del sistema, que gracias a la estructura pueden estarlo. Por eso hago la última pregunta de cobertura, porque esto es para los que no Néstor, están también. En 8 años hubo 600.000 cupos, crecimos del 24 al 37 en 8 años. Este gobierno se pone la meta en la mitad del tiempo crecer 600.000. Esos 600.000 crecieron sin recursos, sin esta reforma. Con esta reforma uno lo que espera es que con todo el esfuerzo que ha hecho las universidades públicas en Colombia, que yo estoy de acuerdo con el rector, pueden oxigenarse para garantizar que se pueda cumplir esa meta y que entre todos logremos que haya mayor cobertura con calidad. 10 Néstor, segundos, Jairo, para Néstor, terminar. vea, nosotros hemos hecho los cálculos. Con esta reforma no se genera ni mayor cobertura y sí se disminuye mucho la calidad. Ya le dije yo las cifras y la división es así, ministra. O sea, que cualquiera persona la haga en la casa y lea la reforma y lo haga en esos términos. Lo segundo, la deuda que tiene hoy el Estado con las universidades no se va a subsanar, sino que ni siquiera en una tercera, cuarta parte. Cuarto, ¿cuáles son las cifras que nosotros tenemos y la propuesta? Si el gobierno invirtiera de aquí a 14 años el 3.5% del Producto Interno Bruto, podríamos generar cobertura general con niveles de calidad en Colombia. Lo que nos están diciendo es queremos generar cobertura, pero con el mismo presupuesto. Cobertura y calidad. Ministra, para terminar. A ver, Jairo, yo invito a todos los estudiantes y al país que lean el proyecto y la exposición de motivos. En la exposición de motivos, en la última página, se dice que el año 2012 al 2014 le van a llegar 1.5 billones de pesos adicionales a la educación superior, de los cuales a las universidades les van a llegar 428.000 millones y por fomento otros 184.000, es decir, más de 600.000 millones. Y los otros 900.000 les van a llegar en subsidio de manutención para los más pobres. Entonces, cuando uno llega y divide lo que le va a llegar a las universidades públicas por los 95.000 muchachos,
muchachos, ¿qué es lo que van a atender? Obviamente en desarrollo de su autonomía, pues obviamente las cuentas son bien diferentes a las que tú estás planteando, porque tú estás planteando, Jairo, que la totalidad de los ingresos nuevos que van a llegar es para atender los 600.000 nuevos, y ya expliqué que no. Ministra, es que una cosa es la inversión pública y otra cosa es la inversión privada. Perdón, no tenemos todavía estimado cuánto va a dar la empresa privada y nos preocupa muchísimo porque terminará siendo la mayoría. De este total, que son 95.000 estudiantes, para ellos van a llegar precisamente estos 600.000. Creo que el ejercicio, estudiantes, Jairo, de 700.000 pesos. Se acabó el tiempo, pero el ejercicio de esta noche ha sido muy interesante porque demuestra fundamentalmente que pueden hablar, que ven cosas diferentes, excelente, pero pueden hablar. En un minuto regreso para despedirlo, son las 8:59. Conciso, rápido, interesante, cercano. Así es Publimetro, el diario más grande del mundo. Gratis, de lunes a viernes, en tus manos. Entra al mundo Publimetro. Don Armando me tiene aburrida, Glorita. Me debe 6 meses de arriendo y lo amenacé con mandarle a la policía, pero nada.